Hola, ¿cómo están? Bueno, pues han sido días bastante moviditos, bastante agitados. Son tiempos álgidos los que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Pero bueno, para no extendernos tanto hacia otras fronteras, vamos a enfocarnos de momento en lo que estuvo pasando en nuestro país, que no es poca cosa, no es menor. Hoy, por cierto, es día 16 de septiembre más unos. Estamos en el 17 de septiembre, ya pasada la aprobación y la... eh, ya pasada la aprobación de la reforma judicial, ya declarado el decreto en el diario oficial de la Federación y ya pasado además el grito del próximamente ya expresidente de México. Y bueno, en este momento es en el que nos estamos situando tal cual en nuestro país. Veamos, no son menores cosas las que están sucediendo, las que han sucedido. No me voy a enfocar en analizar todo el sexenio, en algún momento lo haré la retroalimentación, el análisis al respecto. De momento solo quiero concentrarme en estos eventos, pero además quiero también hablar de la violencia en general y esto que además está sucediendo en Sinaloa, en algunas partes particulares del estado, en Culiacán, en algunas áreas, en las afueras. Y justamente resumir esto en dos temas. Lo que quiero tocar hoy tiene que ver con justicia por un lado y con violencia por el otro. O sea, ese match que es justamente lo que estamos tratando de lograr en este país. Que tiene casi todo que ver, porque muchos todavía no alcanzan a entender de qué va la reforma judicial, es tratar de remover el fondo de las cosas para atacar problemas tan complicados y delicados como el caso de la justicia de ese nivel, justicia nacional, que no precisamente de momento va a resolver la justicia local. En otras palabras, se estuvieron desgastando una y otra vez, y yo ya lo había comentado acá, los supuestos especialistas en materia de derecho, de leyes y del sistema de justicia, desgastando el argumento diciendo es que esta reforma judicial no ataca a ministerios públicos, fiscalías. Madre santa, lo repitieron mil veces y mil veces se les dijo y contestó de manera convincente y argumentada, en el sentido que claro que se entiende que esto no va a tocar de momento, porque además ese era otro error garrafal que tenían. De momento no se van a atacar ni a corregir, de momento, fiscalías, ministerios públicos y demás. Incluso policías. De momento estamos hablando a hoy, 17 de septiembre. Si apenas estamos aprobando la reforma judicial y nos crearon un dolor de cabeza por todo lo que intentaron resistirse a cambiar un poder judicial que estuvo más que evidenciado, documentado, la cantidad de corrupción e impunidad que había en ese poder judicial. Es que les dimos todas las pruebas, todos los documentos y aún así los negacionistas, los necios, los tercos o los mismos corruptos se opusieron durante todo este periodo a reformar el poder judicial. Así que vámonos por partes. Si a duras penas permiten hacer este tipo de reformas, ya quisiera ver yo que se reformara todo de un jalón, todo de un madrazo. No se puede, vámonos por partes y no se pongan ansiosos ni se pongan tan exigentes como si en sus sexenios hubieran siquiera en 30 años, estoy hablando cuando digo en sus sexenios, estoy hablando de 30 años, hace 30 años, nadie había puesto sobre la mesa hacer una reforma a esto que el país requiere y tiene tanta sed. Es la única que realmente nos tiene de verdad sedientos en México. Solo hay una sed y es la sed de justicia. 30 años han pasado que no se hablaba del tema de la justicia en México. Nadie lo había puesto sobre la mesa. Hoy por fin un gobierno lo pone sobre la mesa y lo primero que empiezan a hacer, en lugar de crear una crítica constructiva, en lugar de proponer ideas, lo primero que hacen es decir no, no, no y no a todo. Así no se puede, muchachos. La oposición, la verdad es que es ridícula, patética en ese aspecto. A todo se opone, pero nada propone. La oposición mexicana de hoy es patética porque a todo se opone, pero nada propone. Y por supuesto, están basados en un pésimo ejemplo que ellos mismos, a ver, lo que estamos tratando de resolver hoy en México tiene que ver con todo lo que ellos hicieron mal. Que nunca se olvide eso, porque muchas veces son de, ya, superen el pasado. Bueno, de entrada, muchachos, por favor, no hagan caso a ese tipo de sandeces. Es justamente porque no recordamos nuestro pasado que no sabemos para dónde vamos. Es justamente porque no recordamos nuestro pasado que tenemos la memoria tan corta. Es justamente porque no recordamos nuestro pasado que volvemos a votar por los mismos corruptos y volvemos muchos. Hay muchos que le siguen dando todavía espacio a este tipo de gente. Espacio al PRI, espacio al PAN. Y bueno, ya de suerte se está muriendo el PRD, pero si no, ahí seguiría. Si hubiera personas que justamente no tienen memoria y no recuerdan el pasado, porque hay que entender, y esto se sabe, los que saben,
que hay que entender el pasado para saber y conocer nuestro futuro. Cualquiera que dice ya superen el pasado y el pasado no importa, está perdido, está perdido. Así que bueno, tratando de hacer esta mezcla de justicia y violencia y sobre todo ya tocando el tema de lo que está sucediendo en términos generales, es muy importante que se sepa acá que este tema de la justicia tiene que ver en gran parte con por fin poder hacer justicia en casos de relevancia incluso nacional. La otra parte, la parte sobre reformar la justicia local, está dentro del plan. Por eso se desgastaron una y mil veces en estar criticando la reforma judicial, sin entender que es solo la primera y el inicio de las partes, y que se tenía que empezar en algún lado porque, bueno, siempre es mejor en cualquier sistema empezar de lo general y después a lo particular. En otras palabras, en un sistema tú no puedes empezar tratando de poner cubetas a las goteras en lugar de impermeabilizar. Es una cuestión esencial de entender. Los sistemas se arreglan de mayor a menor, no de menor a mayor. Hay quien sigue de necio diciendo y justificando de la manera más estúpida, diciendo es que como no se reformaron primero las fiscalías y los ministerios públicos, entonces la reforma judicial no sirve. Perdonen, pero primero que nada, su argumento era realmente... Ay, pues ya lo acabo de decir que era. Y segunda, ya se aprobó. Así que, con la pena porque realmente los que estaban protegiendo la reforma del Poder Judicial básicamente eran aquellos que perdían sus privilegios, que perdían este principio de inamovilidad, que muchos no saben todavía, que tenían un principio de inamovilidad los jueces. No me importa que fueran corruptos, no importa que fueran impunes, no importa que fuesen nepotistas, estas personas iban a estar durante toda su vida como jueces. Por eso se sentían intocables. Hasta hoy se sienten intocables todavía. Hasta hoy siguen siendo corruptos y hasta hoy siguen siendo abusivos de su poder. Porque aquí hay que entender que lo que se está atacando es un poder. Muchas personas de la sociedad se pusieron de ese lado sin entender que ni siquiera están representados ahí. Ellos no son parte del poder. Por eso es que realmente, bueno, lo perdieron todo. Porque nunca supieron ubicarse. Nunca supieron de qué lado estaban en realidad. Así que bueno, cruzando esta cuestión con el tema de la violencia que sucede y hablando particularmente del tema del crimen organizado, es importante entender que esto tiene un alcance mucho mayor al que se alcanza a entender así de rápido. Uno de los temas que obviamente es innegablemente uno de los grandes pendientes que tenemos y que ya prácticamente nos están haciendo muy complicada la vida en nuestro país es el tema de la seguridad y de la violencia. Hay que entender aquí cosas muy importantes. Después hablaré extendidamente del tema del cómo funciona a grandes rasgos, a nivel geopolítico incluso, el tema del crimen organizado. Lo que hay que entender aquí en resumidas cuentas, que esta idea que nos han vendido durante mucho tiempo sobre el combate contra las drogas, el combate contra los cárteles, es una historia que por favor ya hay que superar, hay que evolucionar, porque ese entendimiento prácticamente puedo decir que es un entendimiento inadecuado de qué es lo que está sucediendo. Como mexicanos necesitamos de salir ya de esa historia que nos vendió principalmente Calderón. Recomiendo, por cierto, de inicio el libro de Wikinarcoleaks de Wilber Torre, para iniciarse un poco en el entendimiento del origen tal cual de lo que es el crimen organizado en México y de cómo se ha vuelto desde entonces, desde el sexenio de Calderón, un problema prácticamente irresoluble. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque sí estamos a una altura de las circunstancias en donde puede que este problema ya no tenga solución. Y no es precisamente ya culpa de un gobierno. A lo que voy es eso. Tenemos que divorciar la idea de que esto ya tiene que ver con gobiernos. Esto es un fenómeno independiente a lo que cualquier gobierno pueda hacer de ahora en adelante, de hecho desde Calderón en adelante, porque Peña ya sufrió también las consecuencias, y no por defender a Peña, pero Peña sufrió las consecuencias también de lo que hizo Calderón, porque básicamente lo que hizo Calderón fue tirar piezas de dominó en un efecto donde ya no se puede controlar el efecto dominó. Todo empieza a acrecentarse, es una tendencia muy difícilmente controlable ya. Ahora, hoy no me voy a extender en este tema porque obviamente da para muchísimo. Lo único que quiero decir acá es, hoy hay que entender, cuando te dicen agarraron al Mayo, agarraron al Chapo, agarraron al hijo del Chapo, agarraron a Genaro García Luna, hay que entender, por favor, y después lo explico con calma, que no hay en realidad nada a favor de México que vaya a suceder. ¿Por qué? Porque quien lo suele agarrar cuando están además extraditados es Estados Unidos. Y aquí lo que hay que entender en esencia, que Estados Unidos se hace el que no sabe nada. Estados Unidos se hace el que no sabe quiénes son los políticos, los empresarios,
¿Quién es quién? Como si Estados Unidos no supiera nada. Estados Unidos lo sabe todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Por qué hace esto? Porque básicamente el narco es algo que ha creado Estados Unidos. Por eso insisto que es bien importante dejar de pensar como que es una guerra de buenos contra malos, porque esa narrativa no nos está llevando a ningún lado. Si no entendemos que el narcotráfico es algo que crea Estados Unidos, no que combate, es algo que crea Estados Unidos. Y no es de ahora, viene esto desde Colombia. Y lo ha estado replicando en diversos países en Latinoamérica. Si no entendemos que Estados Unidos no combate el narco, sino que lo favorece, sino que lo provoca, sino que a través de las drogas y las armas perpetúa la sangre en los países latinoamericanos y los controla, si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada. Si no entendemos que el Mayo, que el Chapo, que el hijo del Chapo y que Genaro, todos ellos, cuando los agarra Estados Unidos, cuando los tiene en su poder, no los utiliza para tratar de arreglar el narcotráfico en México, los utiliza para chantajear a México, para chantajear al gobierno mexicano y para chantajearlo con sus propios intereses. Estados Unidos no es nuestro amigo, Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Y jamás sus intereses van a ser menos importantes que los intereses de México. Sus intereses son prioridad. Y si sus intereses implica bañar de sangre a un país entero, porque por favor, México no es el primero, ¿verdad? Esto lo han sufrido casi todos los países en el mundo contra Estados Unidos. Estados Unidos es capaz de mancharse las manos de sangre con tal de conseguir lo que quiere. Así que, cuando aprenden a cualquiera de estas figuras del narco mexicano, no se ocupan para realmente esclarecer cosas, se ocupan para chantajear al gobierno y para controlarlo. Y hay que tener mucho cuidado porque en ese punto justamente estamos. Cuando dicen algunos, y con esto cierro, que la reforma judicial va a poner en riesgo la parte económica con el Tratado de Libre Comercio, con el NAFTA, con este TEMEC renegociado, la realidad es que me parecen muy ingenuos, porque están viendo las cosas están viendo un píxel de toda la fotografía. No están viendo el cuadro completo. Lo que está sucediendo hoy, no solo en México, porque México no está aparte, no está aislado, está sucediendo en todo el mundo. Es un reacomodo de la geopolítica mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos, y de hecho estamos a un mes de que sucedan sus elecciones, lo cual por cierto va a ser un punto de inflexión para el mundo, no solo para Estados Unidos, para el mundo. Lo que hay que entender es que estamos en este momento, en un momento donde están guerras en Ucrania, Rusia, tensiones en China, Taiwán, tensiones con Corea, tensiones con Irán, tensión en Medio Oriente. En otras palabras, el mundo está ya en una guerra. Y sí, esta es la Tercera Guerra Mundial y empezó más o menos formalmente, porque bueno, lleva desgastándose muchas décadas, pero formalmente desde que empezó el tema de Ucrania. Eso fue el polvorín. Estamos en este momento. Entonces, estamos en un momento muy tenso. Cuando nos amenazan, intentamos hacer una reforma judicial que trate de resolver en gran medida el tema de la violencia en nuestro país y la seguridad. Lo que realmente estamos tratando de hacer es tratar de darle paz a nuestro país. Y cuando los estadounidenses lanzan el grito al cielo diciendo su reforma está mal, lo que en realidad, traducido, están diciendo que ellos no quieren que esto se termine. No quieren. Por cierto, jamás vas a escuchar a los estadounidenses, vas a escucharlos criticando a todo el mundo, pero jamás vas a escucharlos criticando a México y su seguridad, pero jamás vas a escucharlos diciendo, hoy vamos a tratar de prohibir las armas, la entrada de armas estadounidenses a México. Jamás los vas a escuchar diciendo eso, jamás los vas a escuchar diciendo, vamos a tratar de controlar el mercado de consumidores, de drogadictos que tenemos estadounidenses, que son los que se están inhalando la droga, que viene de abajo, que viene de México, de Colombia, de donde ustedes quieran. Jamás los vas a escuchar haciendo autocrítica, porque son hipócritas. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Y con eso cierro. No hay que asustarnos cuando nos amenacen con el tema del Tratado de Libre Comercio, porque justamente con ese argumento nos han controlado durante décadas, y ya es momento de dejar de ser secuestrados por Estados Unidos. No hay duda que ese tratado es importante. Lo que estoy diciendo es que estamos en un momento perfecto para poder negociar. Porque Estados Unidos tampoco le está yendo muy bien, porque Estados Unidos está en plena y franca decadencia y lo demuestran sus propias instituciones, su política, está censurando a todo el mundo, está censurando a TikTok, está censurando a los medios rusos, tienen dos candidatos realmente despreciables, y están en pelea con medio mundo.
Y no, su bloque no precisamente va bien, el dólar no precisamente va bien. Muchos países se están desdolarizando, se está desdolarizando todos los BRICS, además hasta Arabia Saudita ya se les está uniendo, además hasta Turquía se les está uniendo. En fin, Brasil, China, Rusia, todos están tratando de desdolarizar sus economías. A Estados Unidos no le está yendo bien. Entonces, si hay algún momento en donde México tenga un poco de lo que se le denomina leverage para poder negociar, es hoy. Y además es hoy, es ahora o nunca. Y cuando estamos hablando de ahora o nunca, no estamos hablando de cualquier cosa para los mexicanos. Estamos hablando de esto que hoy todos se quejan en Culiacán y en Sinaloa y los que son anti de este gobierno. Dicen, es que, ¿qué está pasando? Bueno, pues es que no hay que quejarnos porque eso, vamos a decir que el cártel de Sinaloa no nació ayer, ¿verdad, muchachos? Lleva décadas existiendo en México y hoy que por fin estamos tratando de acercarnos hacia una posible solución, tal vez la última apuesta para poderle dar paz a nuestro país, empezando desde el lado de la justicia para disminuir la violencia, el primero que se opone y es un hipócrita es Estados Unidos. Así que ellos, por supuesto que no quieren que haya paz en México. ¿Por qué? Porque el narcotráfico para ellos es un negocio. Así que ahora aprobada la reforma judicial y con esto que estoy tratando de ligar acá, que no es nada más la reforma judicial, es lo que queremos que provoque, es una especie de mancuerna con la disminución de la violencia en nuestro país, empezando en la reforma y que luego vienen las otras, que tendrán que ponerse también al corriente, ministerios públicos, fiscalías y policías. Eso ya, por supuesto, en el sexenio de Claudia Sheinbaum, con sus respectivos dirigentes, incluido el propio Harfush para el tema de Secretaría de Seguridad Pública, en fin. Esto es lo que está en juego hoy en México. No es poca cosa, insisto, este es el momento, si vamos a negociar, es ahora. Y si Estados Unidos no quiere negociar, lo cual dudo porque a ellos tampoco les conviene prescindir de todo de la economía mexicana, y menos en este momento, lo tenemos que hacer ahora, muchachos. Es ahora o nunca. Y cuando digo que hay que negociar, pues sí, hay que negociar duro, así como lo estamos haciendo justamente ahora. Es poner también nosotros nuestras condiciones, porque ellos, aunque no lo quieran aceptar, también dependen de la economía mexicana. Y les vendría muy mal de repente, de un día para otro, la economía mexicana que ya no les aporte, y menos en una situación justo como la que se está viviendo hoy con Rusia, contra la OTAN, donde además están desfalcando, financiando una guerra que están perdiendo. Así que este es el análisis macro de las cosas. Esta es la geopolítica macro, la estoy haciendo con este compromiso porque es mi país. Y porque por supuesto que me importa mi país y amo a mi país. Y esta es la cuestión fundamental. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, cuando se negocia así, de duro, contra Estados Unidos? En síntesis, exigirles de una buena vez que controlen y que prohíban el flujo de armas inagotable de Estados Unidos hacia México. Si nosotros logramos hacer eso, porque no solo es contra el gobierno de Estados Unidos, sino contra las corporaciones que son a veces hasta más poderosas que el gobierno de Estados Unidos, ya de hecho por primera vez en este sexenio se interpuso una demanda contra las propias, fue Marcelo Ebrard el que demandó a las corporaciones de armas, eso es lo que se está buscando. Que haya ganancias para México porque esta situación es incontrolable y si seguimos repitiendo la misma cantaleta absurda de que es una guerra contra las drogas y los cárteles y estamos focalizadísimos con los cárteles mexicanos de quién contra quién, eso ya por favor hay que superarlo, por favor, amigos, ya hay que superar esa historia. Eso ya, o sea, claro que existe, pero esa no es la esencia del problema. Nos han querido distraer en eso para no ver justamente el origen de las cosas y no está ahí, está en Estados Unidos. Y si dejamos de ignorar esa parte, esta cuestión, que ya de por sí es muy difícil de resolver, realmente nunca va a tener solución. Y la verdad sería muy lamentable para un país tan grande y con tanto potencial como el nuestro, como para nuestra bella nación mexicana, que tengamos que padecer eternamente esta situación de violencia que lamentablemente cada día se agrava y se deteriora y se denigra mucho más el tejido social. Este es el resumen y bueno, seguiré tratando de hacer algunos análisis al respecto. Con esto trato de, como intentaba al inicio, congregar la parte de justicia con la parte de la violencia. Esto es lo que está pasando hoy.